Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Todos los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Soy Jaime Recio y os doy la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas a personalidades del mundo académico, en un registro no tan académico. Queremos conocer un poquito mejor a las personas que se encuentran detrás de la faceta filológica, en un tono distendido propio de una conversación amena de cafetería. Desde los estudios de Radio Usal tenemos la oportunidad de presentar este programa una semana más para todos vosotros. Os presento al equipo. Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Ariadna Vergés. Hola, ¿cómo estáis? Jaime Ruiz. Hola, familia. Y Marina López. Muy buenas a todos. Vamos entonces con la presentación del invitado. Muchas gracias. Bueno, para mí hoy es un honor anunciar a mi amiga y Asun, que, bueno, lejos del ámbito docente, aunque cercano al de la cultura y el saber, hoy arrancamos en este cuarto programa con una invitada muy, muy especial. Asunción, conocida por sus cercanos como Asun, cuyo afán lector y entrega por los libros nos brindan una faceta distinta y enriquecedora de su experiencia como propietaria asociada y trabajadora de la librería Nueva Plaza Universitaria, especializada en humanidades y ubicada desde hace más de 15 años a la vuelta de la esquina de la Plaza de Anaya, lo que la convierte en la librera más vinculada a nuestra facultad de toda Salamanca. Quizá puede pasar desapercibido, pero en breve descubriremos los entresijos de una librería con tanto renombre e historia, así como el trayecto que acarreó la dedicación por las letras de nuestra invitada. Estamos encantados de tenerte con nosotros y deseando hablar contigo. Bienvenidas. Muchas gracias por invitarme y hacerme partícipe un poco de este proyecto vuestro y que me tengáis en cuenta a pesar de que yo no estoy tan vinculada directamente con la universidad, pero bueno, la verdad es que muy satisfecha de que me hayáis invitado. Pues entonces vamos allá con la primera sección de hoy. Vamos a conocernos mejor. Muy bien, pues ¿cómo empezó todo? Cuéntame, ¿cómo se creó la librería? ¿Cómo comenzó el proyecto? Pues mira, yo en mi mente nunca pensé ser librera ni tener una librería. Realicé mi carrera universitaria en Historia y mi meta fue siempre el poder opositar y el poder dar clases. Normalmente, pues en aquella época se aspiraba a darlas en un instituto. Pero por el camino, pues se me presentó esta ocasión y al final, pues todos mis pensamientos quedaron un poco ajenos a la circunstancia que se planteaba y entonces, pues me metí en este mundo. Me vino un poquito de que no lo esperaba. Me ha llegado una noticia de que tenía que presentarme en las oficinas de empleo porque iban a abrir una nueva librería y necesitaban pues alguien que pudiera estar allí, una empleada o un empleado. Y nos llamaron a varios, como 12 personas o así, nos dijeron que fuéramos a hacer una especie de exámenes, una especie de test, ahí en sindicatos, ahí en la Gran Vía. Fuimos personas de especializadas en distintas materias, distintas carreras. Hicimos una serie de exámenes, unos test psicológicos, psicotécnicos, que nos eliminaban. A la segunda vez había menos gente, habíamos quedado 5 o 6 personas. Volvimos nuevamente a hacer los test y de ese cúmulo de esa serie de personas, pues sacaron a dos y entre ellas me encontraba yo. Pero tuve que pasar por otro proceso, primeramente hablar con el psicólogo de allí de comisiones, no sé si era de comisiones obreras o de UGT, y posteriormente, después de entrevistarnos a las personas que habíamos quedado, pues el psicólogo mandó a las 2 personas al jefe, al señor que iba a crear la librería.
como no lo estaba muy decidido por cuál de las dos, que creo que era otra chica, pues a mí me sugirió que si no tenía ningún inconveniente, quisiera hacer una entrevista con un amigo suyo que hacía selección de personal en la Renault de Valladolid. Y yo le dije que sin ningún problema, me acuerdo en Novelty, cuando era antiguo Novelty, y nada, tuvimos una entrevista, pues unos test y demás, tuvimos una entrevista hablada y demás, y cuando llegué por la noche a casa me llamó el dueño diciéndome que el trabajo era para mí. O sea que en principio yo desconocía absolutamente que iba a ser el empleo, o sea, no nos dijeron para qué era, y nada, me encontré de la noche a la mañana dejando al lado otras cosas que tenía en mente hacer, y nada, me lancé rápidamente a este mundillo, y a raíz de eso, sin experiencia, la experiencia que tienes de haber estudiado una carrera universitaria, de haber manejado una bibliografía más o menos determinada, y nada, y ahí estoy empezando un 1 de junio, creo que fue, con una librería llena de estanterías, pero sin libros. Y entonces, ahí empecé mi trayectoria. Joder, porque claro, tú, ¿qué habías hecho? ¿Para qué te estabas preparando antes? Porque supongo que no sería tu idea inicial, la librería. No, yo una vez que terminé mi carrera universitaria, lo que hice pues es buscar un empleo, y estuve dando 2 años o varios, 2 o 3 clases en una academia. Ya sabéis lo que son las academias, que te explotan pues mucho, y estaba preparando pues para personas para hacer graduado escolar, para hacer el acceso a universidad mayores de 25 años, para preparar oposiciones. Entonces estuve allí unos años, y también preparando, bueno, a medias, oposiciones. Me presenté un par de veces a las oposiciones sin prepararlas, más o menos para saber cómo iba el tema. En aquella época en la que había muchos opositores por pocas plazas, y entonces una vez que me salió esto, pues ya renuncié un poco a todo lo demás, porque me llenó, vamos, desde el primer momento el trabajo con el que sigo, y que vamos, que pueda seguir más años. Bueno, sabemos que en un primer momento ibas a... estudiaste historia. Sí. Bueno, pues ahora queremos que nos hables un poco de la historia, pero de la librería, de tu librería. Bueno, Jaime ha dicho que lleva 15 años la librería. No, la librería lleva 39 años por lo menos. 39 años hace que empecé yo ahí. Pues está mal el dato en internet, que lo sepas. Está bien, por otra razón que os voy a explicar. Uh-huh. Yo empecé con un señor que tenía 2 librerías más, una en la calle Toro, Plaza, el señor Plaza, que seguramente habéis oído hablar de las librerías, en la calle Toro, donde está la Druni, en esa zona. Y después creó la mía, donde estoy yo, que era una librería universitaria, la otra era una librería mucho más generalista, y creó luego en la calle La Rúa, donde está la tienda de caramelos y todo esto, una librería de viejo. Entonces, una vez que fui seleccionada, pasé directamente a engrosar pues, parte de los empleados que este señor, porque en la otra librería había 2 o 3 empleados más. Y yo creo que en un principio la decisión que tenía el dueño, el señor Plaza, había sido irse conmigo a la librería, pero surgieron una serie de inconvenientes, y entonces pues empecé el proceso yo sola. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a ir conociendo más bibliografía. Poco a poco ya incluso asociabas qué tipo de autor publicaba normalmente en tal editorial y demás, y entonces pues ya empezó un poquito mi andadura, pero fueron 39 años de comienzo. Pero en el 2007 el señor decidió jubilarse porque tenía edad, y nos propuso a Gabriel, que es mi compañero, y a mí, que éramos los 2 más antiguos de los empleados que quedaban, la posibilidad de quedarnos con esta librería, porque él cerraba las otras 2. Y entonces, a raíz del 2007, Gabriel y yo nos lanzamos a esta nueva etapa. Por eso sí que hace ya, pues no sé si del 2007 hasta ahora, no sé si son 15 o no sé los años que son, efectivamente empezamos una nueva andadura, pero
como nuestra, o sea, como una librería, nos hicimos una sociedad y los dos pues hemos ido llevando a cabo pues todo este proceso hasta hoy en día. Muy bien, y dentro de estos entresijos de una librería, pues nos preguntábamos, ¿no?, cómo son las relaciones de la librería con otras entidades, como puede ser pues la propia universidad, porque creemos que hay algo ahí de relación entre la librería y la biblioteca de nuestra universidad, ¿no? Cómo es la relación con las editoriales, también con los profesores incluso de la facultad. No sé si nos puedes contar un poco acerca de esto. Pues mira, al ser una librería especializada, porque nuestra librería es una librería especializada en humanidades, pues las conexiones son muchísimas, sobre todo tanto como profesores como por biblioteca, con el SABUS, a los que normalmente nos suelen pedir libros y nosotros se los enviamos. Y entonces con los profesores, pues igualmente, imaginaros que una librería donde está la situación que tiene al lado de la Facultad de Filología, por poner un ejemplo, pues normalmente acudían muchísimos profesores. Entonces llega un momento que tienes pues una relación ya no solamente pues de una persona que va a comprar a tu librería, sino que se van estableciendo como amistad o unos lazos un poco más estrechos. De hecho, para mucha gente yo no los considero ya ni profesores, los considero amigos, y entonces pues que tengo una conexión con ellos, incluso de ir a comer, de pasar con ellos un rato, tomar un café y demás. O sea, que son bastante estrechas las relaciones que tenemos habitualmente. ¿Y con qué profesores te vas a comer, por ejemplo, o a cuáles conoces así pues más? Conozco a muchísima gente. Lo que pasa, pues oye, que siempre sintonizas más con unos que con otros. Soy muy amiga de Eva, la profesora de literatura, Eva Guerrero. Suelo ir a comer mucho con ella. Conozco gente de la Facultad de Arte. Concretamente hay un profesor, Mariano, que pues también algunas veces sintonizamos y comemos. Y luego pues con otros muchos, a lo mejor no es tanto de ir a comer, pero sí de charlar, de hablar, y pues no sé, Luis Enrique, no sé si lo conocéis, que es un profesor de historia, y pues profundizas en muchas conversaciones sobre temas varios. Entonces ya te digo, en vez de una relación simplemente pues de persona que está en la librería y persona que va a comprar, pues estableces unos lazos más fuertes. Y sabemos por lo que nos has dicho que tus años en la librería son muchos, y también nos gustaría saber si ¿has detectado algunos cambios a lo largo del tiempo o si has percibido que ha cambiado ese interés por parte del alumno en ir a las librerías? Es decir, ¿cómo ves un poco la situación actual de la venta de libros en la librería? Pues si te digo la verdad, es un cambio abismal, o sea, un cambio abismal. Y sobre todo, cuando más se ha notado es a raíz de la pandemia para acá. El hecho simplemente de que la gente tuviera las clases online, pues ha significado que la gente vaya menos a las librerías. Aparte de que influyen otros factores, como pueden ser la venta online de libros, Amazon, y yo qué sé, pues que la gente se cuida muy mucho de gastar a veces dinero. Y entonces los alumnos que antes tenían pues una facilidad mayor a la hora de comprar libros, pues pongo un ejemplo. Nosotros en épocas anteriores a la pandemia vendíamos libros de cátedra de la colección esta de Cátedra de Letras Hispánicas, centenares de algunos de los títulos. Pero bueno, antes un poquito ya de la pandemia y posteriormente ha bajado muchísimo. Entonces los alumnos, no lo sé, yo a veces me pregunto que cómo estudiáis, porque es que no veo que compren ningún libro. Yo no sé si es que, perdonad, funciona el corta y pega o qué pasará, aunque lo dudo vosotros que tenéis cara todo de ser muy listos todos, pero en general ha bajado mucho. Ahora un cambio a todos los niveles. Esto lo dijo Burguillo un poco, pero no en cuanto a las librerías, sino de ir a la biblioteca y ir en busca de un libro, ver el contrario, ver el que estaba cerca y decir, pues es este el que me interesa más, ¿no? Eso yo creo que en las librerías tiene que pasar también. O sea, ¿tú qué piensas al respecto de pues que la gente ya no vaya a las librerías, de que no pueda observar los otros libros, de que de que vaya siempre a tiro fijo en Amazon, en Internet o lo que sea?
¿Tú crees que eso es beneficioso o dificulta? Pues yo creo que no es beneficioso, que se pierde muchas cosas buenas en no entrar en una librería. Te lo digo por la experiencia que yo tengo, porque a la librería llegan, aparte de estudiantes, hay muchísima gente que viene de turista a Salamanca y que van a su ciudad y no encuentran una librería tan especializada. Entonces se deleitan al entrar, ven los fondos y tal. Y lo que tú decías, Jaime, de que ve un libro y a lo mejor ve otro y otra historia y otro no sé qué, que les interesan y acaparan porque saben que después van a tener un problema en su ciudad para conseguir ciertos libros. O sea, a mí me parece que la gente compre por Amazon es cierto que facilita, es cierto pues que te permite tener tiempo para hacer otras cosas y no ir a la librería, pero desde mi punto de vista el entrar a una librería siempre supone pues una posibilidad de ampliar conocimientos hacia otras materias que a lo mejor hasta desconoces y que por un momento dado lo ves un libro y dices, anda, qué interesante, no sabía que había esto sobre este tema. O sea que siempre me parece a mí que entrar a una librería es lo mejor. Y yo recuerdo una vez que nos contabas, por ejemplo, que hace años os encargaban directamente, no me acuerdo muy bien cómo nos lo contaste, pero iba el profesor Bermejo directamente a vuestra librería a encargaros los libros para la biblioteca de la Facultad de Filología, y creo que ahora esto no es así. Cuéntanos un poco. No, antes se tenía un control menor, entonces ahora es Abus, que es la institución que se dedica ahora de la compra de libros para la universidad, pues hay un control a más. Y entonces antes pues iba el profesor y a lo mejor decía, pues voy a hacer un trabajo sobre tal cosa y necesito tales libros, quiero que me los mandes a la biblioteca. Y se hacía así, pero después ya se institucionalizó mucho más el tema, entonces son ellos los que normalmente te piden a ti. O sea, son los profesores que analizan las peticiones de los profesores y ellos los envían a las distintas librerías para comprar. Entonces, supongo yo que depende de la especialización que tenga cada una de las librerías, pues así pedirán los libros. Si son de ciencias, se las pedirán a las librerías de ciencias. Pero antes había gente, por ejemplo, como Miguel, que pues se preocupaba de que hubiera cosas, porque los profesores y los demás, pues muchas veces vamos a lo que es nuestras clases, no tenemos tiempo y demás, y entonces a veces carecemos de tener una biblioteca bien surtida. Entonces, esta persona, me acuerdo, pero esto de hace muchísimos años, que se encargaba un poco de ver lo que faltaba, de las novedades que salían, y entonces un poco de pedir, nos lo pedía, pero luego lo teníamos que mandar nosotros al servicio bibliográfico. Pero bueno, que había una preocupación mayor por parte del profesor para que la biblioteca tuviera pues los libros necesarios para estudiantes, incluso para ellos, para los profesores. Pues al hilo de todo esto que estamos hablando, me parece súper interesante, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría preguntarte cuáles son las ventajas de ir a comprar un libro a una librería frente a comprarlo de forma online. Bueno, pues lo que te comentaba anteriormente, que el hecho de ir a una librería ya te supone pues conocer otras cosas que a lo mejor sobre todo la gente que normalmente no lee. Pues conocer otras cosas, otros libros que pueden facilitarle pues lo que sea, unas lecturas más fáciles, unos conocimientos a los que a la persona no está ajena, y sin embargo, y aparte de que puedes encontrar más cosas para adquirir más conocimientos, también el hecho humano de relacionarte con la persona que está en la librería. Entonces, a veces el librero no es un mero repartidor o vendedor de libros, sino que el librero escucha las pretensiones de cada uno, te puede aconsejar, te puede decir, pues hay este tema, hay una cosa nueva que ha salido sobre este tema, no sé, que te puede incluso orientar. Y aparte, lo que decía antes, ya no solamente el aconsejar, sino simplemente una persona que va y establece una relación, habla sobre temas varios, entonces eso te da otro tipo, una personificación más mayor del afecto, no sé. Es otra cosa. Y sin embargo online, pues oye, simplemente es tocar al y a casita. Vale, pues muy bien.
Vamos a pasar ahora con la pregunta del trivial, que siempre hacemos. No te preocupes. Y esta vez la vamos a hacer con preguntados, que no nos paga publicidad, pero bueno, hemos dicho la marca. Vamos a tirar a la ruleta y ha salido entretenimiento. Bueno, esta es la más difícil, así que no pasa nada. Vale, ¿quién es este famoso? Will Smith. Muy bien, era Will Smith. Sí. Era Will Smith. Correcto, Sí. correctísimo. Lo era, 100%. Muy bien. Pues tras Muchas esta gracias. pregunta acertada, que ya 4 de 4, joder, la calidad de los invitados es increíble. Vamos con la segunda sección, justifica tu respuesta. No milk today, my lover's gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Vale, Asun, nos preguntamos si fuera de todo este mundo de las librerías tienes algún hobby, alguna afición que te guste hacer en tu tiempo libre que no tenga nada que ver con el libro. Bueno, la verdad que no me queda mucho tiempo, porque me paso la mayor tiempo, ya veis, vosotros que vais por allí y me veis siempre al pie del cañón. Estoy concretamente toda la semana, excepto los viernes, que este año por motivos personales pues no voy. Y aparte de eso, pues tengo una familia que atender y los fines de semana, pues ya sabéis lo que pasa, que tienes que hacer la compra, que tienes que hacer la casa, que tienes que poner lavadoras, que todo esto. Pero bueno, me gusta mucho la lectura, aunque ahora mismo no leo todo lo que tendría que leer. La televisión no me gusta, no la veo muy a menudo, pero bueno, me comentaba Jaime un día, hace un ratito, que me encantan las películas de estas de misterio, las películas de novela negra y por supuesto antes me encantaba pasear, me gustaba mucho pasear, pero ahora desgraciadamente pues estoy un poquito ajeno a todo eso por otras circunstancias, pero vamos, al margen de eso, lo que se comenta. ¿Y a qué personaje literario te gustaría conocer o en qué obra literaria te gustaría vivir? Un poquito complicado, ¿eh? A mí me gusta mucho la época del Renacimiento. Esa etapa de la historia es que me apasiona, me gusta mucho. Pues no sé, quizá haber sido un personaje de una novela de Cervantes o un personaje de una novela de Lope de Vega, concretamente. Porque ya te digo, es una época que siempre me ha apasionado. Incluso cuando estaba en la universidad, pues siempre tendías a realizar algún trabajo más especial. Y a mí siempre me encantaba el siglo XVI y el siglo XVII. O sea, siempre iba por ahí. O sea que, en principio, me hubiese gustado vivir en esa época. Bueno, no vivir, o al menos, y sobre todo, pues, no sé, estar con uno de estos grandes, o ser incluso un personaje de su novela. Muy bien. Y bueno, he tenido la suerte de hablar de puertas de afuera contigo y ya me has dado muchos consejos, pero bueno, hoy te quería pedir uno, tanto como librera como persona, que nos dieses un consejo a nosotros que estamos aquí y a los oyentes. Bueno, que en principio pienso que a veces en la vida, por circunstancias, pues se nos plantean problemas ajenos a nosotros y nos parece que se nos va a caer el mundo, que no se va a caer el mundo, que hay que seguir adelante y siempre tendréis que intentar luchar por conseguir vuestros objetivos, que pienso que es muy importante. Y nunca relegaros o dejaros llevar por el pesimismo o dejaros llevar por las circunstancias que os rodean en ese momento, porque eso en un momento dado puede desaparecer, puede cambiar y tenéis que seguir con vuestra vida. Y os veo en vosotros un futuro enorme como futuros filólogos y literatos. Pues vamos ahora con la pregunta del estudiante. A nosotros nos gusta recoger preguntas de los alumnos de filología y de nuestros seguidores de las redes sociales y de esas preguntas que recogemos seleccionar una para que la respondas tú. Y la que ha salido para esta entrevista es: ¿cuál es el libro más raro que te han pedido nunca? Bueno, no sé. Ahora mismo
tendría que pensar, pero no sé, quizá en los primeros tiempos una Biblia que había, que estaba en hebreo, que estaba en griego y estaba en latín. Y era una especie como de Biblia que estaba por tomos. Entonces eso yo creo que fue una de las cosas más en mis comienzos. Luego ya he visto pues pedirme cosas muy, muy raras, pero vamos, ahora mismo tampoco, no sé, no os podría decir una concretamente. Casi podría ser la Biblia políglota de... No, es una Biblia que tiene un nombre, ahora no me acuerdo, Omnia algo se llamaba, me parece, pero que era muy, pues debería de ser muy, muy interesante para sobre todo los estudiosos de teología, porque ya te digo, era trilingüe, creo que era latín, griego y hebreo. Yo te quería preguntar una cosa, que creo que se nos ha pasado un poco esta pregunta y creo que sí que es interesante. ¿Cómo es un poco el día a día en una librería? Pues mira, lo primero de todo, cuando llegas por la mañana tienes que recibir a los proveedores, vamos, mejor dicho, a los repartidores. A los repartidores, coger la mercancía, abrirla, catalogarla, meterla en la página web, porque ahora tenemos una página web, y después pues colocarlas en los distintos estantes, separar los pedidos para las personas que nos hayan hecho un pedido concreto y demás. Y después pues seguir pues haciendo depósitos, revisando depósitos, haciendo devoluciones, atendiendo a los clientes, atendiendo a los proveedores, que normalmente suelen tener un día o un par de ellos que suelen venir juntos, pero bueno, a veces no. Y tratar con ellos y, por supuesto, lo primero, la atención a los clientes. O sea que es concretamente un sin parar, porque cuando entra la gente en la librería y la ve y me dice, madre mía, ¿cuántos libros? ¿Te los has leído todos? Digo, sí. Digo, qué pena el decir que no, que me quedo, vamos, ni una décima parte, porque precisamente no me da tiempo, no nos da tiempo. No nos da tiempo cuando tienes que hacer todo ese tipo de cosas, porque claro, tienes que dejar las cosas colocadas para que cuando la gente vaya las encuentre en los sitios adecuados. A veces tienes que reestructurar las secciones porque te encuentras libros que no están en las secciones que corresponden, y un libro que no está en su sección y es un único ejemplar es una venta perdida. Entonces ahí es un trabajo ingente, o sea, de estar continuamente en la lucha de, pues eso, ya te digo, de recibir, de colocar, de atender a la clientela, el teléfono, que a veces es tremendo, y esa es nuestra vida. Bueno, y charlar con los alumnos alguna vez, con los profesores, que también lo hacemos algunas veces. A veces se nos va de la mano y estamos más tiempo necesario, pero bueno, pero yo encantada. Me gusta mucho el tener una relación directa con la gente. Pues sin más dilación, vamos con la tercera sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Bueno, como sabéis, el colofón siempre empezamos con esa primera pregunta sobre el libro que ha sido relevante en tu vida o que te ha marcado en tu trayectoria vital. Cuéntanos. Bueno, hay tantos libros que en algún momento pues me han llenado o he sentido algo especial, pero recuerdo que quizá cuando yo era más joven siempre tenía una etapa, que era la época final del verano, entre agosto y septiembre, que todavía no había empezado el curso, yo estaba en mi pueblo y tenía la costumbre de al atardecer, sobre las 7 de la tarde, tumbarme en mi sofá, arroparme con una mantita y leer. Y en aquella época estaba obsesionada con la literatura rusa y sobre todo con Tolstoy, que me encantaba, la novela naturalista. Y en principio, pues una de las lecturas, así como leer
que era un tocho enorme, el de Ana Karenina, en aquella época, pues yo que era más joven y tal, pues marcó un poquito la pauta de mi vida, aunque luego ya te digo que soy al de leer clásicos, pero también de leer muchísima novela ahora contemporánea, sobre todo novela negra, me encanta y además es que me evade pues, de otras preocupaciones o de otras cosas que en ese momento pueda tener en mente y eso, pero en parte esa época marcó bastante parte de conocimiento hacia esa literatura naturalista de la época de Dostoyevsky, de Tolstoy y demás. Muy bien, pues ahora vamos con una ronda de preguntas cortas. Vamos a tener 60 segundos, ¿vale? Entonces tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Con sinceridad. Algunas son más serias y otras son más absurdas. Hay de todo. Vale. ¿Editorial favorita? Editorial favorita, me encanta Marcial Pons. ¿Mayonesa o ketchup? Mayonesa. ¿Qué asignatura te gusta más del instituto? La que más me gustaba era historia. ¿Competición favorita de las Olimpiadas? Lo que más me gusta es la natación. ¿Comida favorita? Pues me gusta mucho la paella. ¿Palabra favorita? Amistad. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Pues no sé, ahora mismo no recuerdo. Quizá a lo mejor una joya, alguna joya que de mis abuelos, de mi abuela, concretamente, que pasó a mi madre y la tengo yo. Quizá eso. ¿Fruto seco favorito? Ay, el pistacho. ¿Un lugar al que viajar? Pues me gustaría mucho ir a Nueva York. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. De acuerdo, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias. Pues tras esta maravillosa ronda de preguntas, vamos con el juego. Hoy hemos traído otro juego distinto. Yo te voy a proponer 3 historias, 2 son de verdad y una es mentira. Y tú me tienes que adivinar la mentira. Pues vamos allá, primera historia. Antes has dicho que te gusta mucho la literatura del siglo XVII. Vamos con Góngora y con Quevedo. Famosa rivalidad entre estos dos personajes. La historia va tal que así. Góngora tiene problemas de dinero y tiene que alquilarse un pisito humilde en Madrid. Quevedo, que era de una familia pudiente, se entera de esto y compra ese piso para coger el alquiler de Góngora y aprovechar y al primer mes que Góngora no le paga el alquiler, echarle. Y como Góngora iba mal de dinero, no le paga y se presenta Quevedo en persona allí a echar a Góngora de su casa y a desgongorizarla para poder alquilársela a un nuevo inquilino. Esta es una historia. Vamos con la siguiente. Dámaso Alonso, poeta y filólogo. Escribió un libro muy importante que es Poetas Españoles. Poesía Española Contemporánea. Uno de sus primeros libros, que va desde Bécquer hasta su generación. Pero Dámaso Alonso tenía miedo de un poeta en específico, muy especialito, Juan Ramón Jiménez. Entonces decidió no meterlo en su libro. Claro, Juan Ramón Jiménez se entera de esto y dice: oye, Dámaso, ¿cómo que no me has metido en el libro tuyo de poetas españoles contemporáneos? Y Dámaso, para salvarse, dice: no, Juan Ramón, no te preocupes, que yo voy a escribirte un libro dedicado a tu poesía, específicamente, un estudio entero de tus poemas. Y esto Juan Ramón se lo tomó muy en serio y Dámaso Alonso se dedicó a darle largas y largas y largas hasta que Juan Ramón Jiménez murió. Nunca pretendió escribir el libro de Juan Ramón Jiménez, solo lo hizo por miedo, por si acaso. Vamos con la tercera historia. Valle Inclán, un tipo peculiar, se conoce que pierde el brazo en un bar en una pelea. El motivo de esta pelea era una discusión sobre cuál es el uso correcto del punto y coma. Estas son las 3 historias. Pues no sé. Quizá Valle Inclán tenía cortado el brazo. Esa era la pregunta incorrecta. Era la mentira. Valle Inclán sí que perdió un brazo en una pelea, pero no era el motivo de la discusión del punto y coma. Claro. Todo lo demás es real. Bueno, pues ya está. Pues mira, tenía yo esta pregunta un poco yo de mi editis. ¿Sabemos cuál fue el motivo por el que perdió el brazo?
sea, él le gustaba mucho los bares, los coloquios de bar y tal, pero por lo visto se enzarzó en una pelea porque era muy pasional y con un hombre le dio un bastonazo. Entonces lo paró con el brazo, se le clavó un gemelo y se le infectó. Se le necrosó el brazo y lo perdió. Bien, después de esta macabra historia que, bueno, pues nos ha sorprendido a todos, la verdad yo no lo sabía. Pensaba que Valle Inclán no era ningún banco, aunque no estuvo el Lepanto. Vamos con, bueno, sabiendo que has escuchado los anteriores programas, pues estás al tanto de que el anterior invitado, que fue el profesor Javier Burguillo, lanzó una pregunta para el siguiente que te ha caído a ti porque has sido la siguiente invitada. Entonces, bien, la pregunta que él lanzó es, si tú fueras, se te concede la gracia, ¿no?, de ser la ministra de Cultura y de Educación al mismo tiempo. ¿Cuáles son las 3 medidas urgentes que tomarías? Madre mía, qué preguntita, la verdad, tiene su miga. Pero bueno, creo que voy a responderos. Os voy a dar 3 motivos por los que yo cambiaría varias cosas si estuviera en el Ministerio tanto de Cultura como de Educación. Primeramente, haría un pacto por la educación entre todas las fuerzas políticas para evitar que cada gobierno entrante derogara la ley anterior. Segundo, derogaría o quitaría de la ley de educación actual y crearía una nueva, pero esta nueva ley estaría avalada por todos aquellos colectivos que tuvieran algo que decir sobre la educación, pues tanto los pedagogos como los educadores, como los profesores, como todas las fuerzas sociales que tuvieran que comentar algo. Y no dejarla solamente a la merced de los políticos, que realmente lo que hacen los políticos pues es hacer una ley un poco de acuerdo a su ideología y que beneficia en parte a solamente a una parte determinada de la gente. Y tercero, anularía, y va todo por este tema, que fíjate que me podría haber dedicado a haberlo tratado desde el punto de vista de la cultura y de los libros, pero bueno, no quiero meterme en eso. Y la tercera lo que haría era anular el sistema educativo, anular en el sistema educativo todo aquello que apoye la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces lo que crearía es una manera, una especie como de motivación para que los alumnos perseveraran, tuvieran una disciplina y, por supuesto, se esforzaran pues para conseguir sus objetivos. En todo caso, pues el que no te lo den gratis, no me dejen pasar, sino lo que he hecho y lo que tengo yo me lo merezco. Bueno, impresionante, o sea, no, yo creo que los ministros actuales de estos ministerios no tienen las ideas tan claras como las tiene Asun. Bien, entonces, ahora, igual que hizo el profesor Burguillo, lanza tú una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién la responderá. Bueno, pues vamos a ver. En principio, creo que motivado un poco por todo lo que hemos pasado, veo que las nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herramienta esencial en el sistema educativo y formativo en los últimos años. Y las circunstancias sanitarias que nos dejó la pandemia pues han ponderado todo este tipo de cosas. Y se ha fomentado muchísimo más la enseñanza online que la enseñanza presencial. Entonces, yo lo que preguntaría a la siguiente persona a la que vayáis a entrevistar es ¿qué ventajas y desventajas encuentra en la educación virtual o en la presencial? Y que por cuál de ellas se decantaría. ¿Cuál de estas dos posibilidades? Y antes de acabar, vengo rumiando una pregunta, entonces te la quería preguntar, porque además vamos bien de tiempo. Vamos a ver, nosotros somos estudiantes de filología y es verdad que la mayoría de nosotros vamos a probablemente tomar el camino de la docencia, ya sea para profesores de instituto, en academias de español para extranjeros, de universidad, pero
hay un sector de nuestros compañeros que a lo mejor se están planteando trabajar en editoriales o incluso trabajar en una librería. ¿Qué tendrían que hacer para trabajar en una librería? ¿Es fácil? ¿Cómo va? Bueno, pues el tema de trabajar en una librería es como te plantees, porque ya os he dicho anteriormente que hay diferencia entre vender libros o aconsejar libros, o tener un conocimiento un poquito más exhaustivo y poder a las personas que te piden o se solicitan, pues que les ayudes a encontrar una cosa concreta sobre un tema concreto, pues ayudarlas. Entonces, trabajar en una librería, yo creo que en un principio pues tienes que tener un poco de dominio, unos conocimientos básicos, sobre todo de todo lo que se publica, todas las novedades que hay, todas aquellas publicaciones que han tenido una trascendencia, toda la literatura clásica, todos los ensayos y todas las monografías sobre temas interesantes que se están publicando recientemente y sobre todo que han marcado todas las épocas anteriores. Entonces, en principio, no ir a una librería sin un conocimiento previo de tener una cultura mínima. Y luego después también el tener presente de que es un trabajo muy serio y que no se puede solamente valorar el que quieras vender, sino que muchas veces es necesario aconsejar y muchas veces te quedas sin vender un libro. Porque a lo mejor le estás diciendo a la persona que lo que él quiere, a lo mejor para lo que lo quiere dedicar, no le sirve. Entonces, que vayas siempre a ser una persona legal, una persona leal, que no pretenda vender por vender, sino que venda lo que realmente cree que tiene que aconsejar a los demás. Y que bueno, que tiene que tener don de gentes y que tiene que ser amable y que muchas veces se dice que los clientes siempre tienen la razón. Y claro, en cierta forma sí, pero hay clientes que... Entonces, bueno, que en principio trabajar en una librería conlleva mucha responsabilidad y que creo que tienes que tener una mínima formación. Y en cuanto a las editoriales, pues no sé qué decirte, porque ha habido un cambio tal que yo estoy bastante decepcionada de toda la evolución que ha ido teniendo todo el mundo del libro. Y sobre todo las editoriales veo que se van mercantilizando, que la cultura antes tenía un sentido, la cultura por la cultura, y ahora ya no. O sea, en cuanto sacan un beneficio rápido, pues publican y demás. Pero todo aquello que no le va a dar rentabilizar rápido, sino que, pues en nuestro caso, en las librerías de fondo, que se necesitan tener las cosas de hace tiempo, y pues... hay una dejadez hacia ese tema importante. No editan, no reeditan, cosas que serían necesarias incluso actualmente, cosas que no han servido en el pasado y que sirven ahora. Y que, vamos, que las políticas que siguen, la verdad, es un mercantilismo puro y duro. Y a pesar de tener los medios que se tienen ahora, como pueden ser la impresión bajo demanda, que es más fácil, que no hace falta meterte en una inversión muy grande, pero que podían tener, pues no sé, recuperar ciertos libros, recuperar sobre ciertos temas que son importantes ahora y lo han sido antes y que no lo hacen. Entonces, pues no sé, ahora se va más a sacar el producto y que te dé una rentabilidad. Entonces, ese amor que había al libro, ya te digo, a la cultura, al libro por el libro, se ha perdido, desde mi punto de vista, Yo no te digo que en otros ambientes, en otras facetas, pero lo que estoy hablando desde el punto de vista de la librería de fondo. A lo mejor en librerías más generalistas, en librerías que se venda más novela, pero lo que es el tema de fondo, fondo es necesario porque pues mucha gente viene buscando cosas para ampliar investigaciones, para investigar nuevas cosas, pero que tienen a lo mejor un principio en esas otras, pues la verdad que está un poquito dejado. Y a mí me gustaría que los editores tuvieran unas miras un poquito más a largo plazo. A ver si te escucha algún editor. Esperemos. No, bueno, no sé yo.
no creo yo que seamos tan importantes para los editores, porque si lo fueran, yo cada vez que va un editor siempre estoy con el mismo tema y nadie te da las soluciones, que claro, es que los costos, es que... Bueno, pero si te dedicas a esto y tienes una editorial que en base es esta especialización, yo que sé, en historia o en literatura o en lingüística, pues llévalo a cabo, ¿me entiendes? No porque no sea ahora tan rentable, pues o intenta seleccionar aquellas cosas que realmente tengan una trascendencia, pero esa dejadez, ya te estoy hablando desde mi punto de vista, y yo soy muy crítica y siempre cuando viene alguien a quien le tengo que decir las cosas, porque al comercial, el pobrecillo, le dices las cosas y te dice, claro, tal, sí, pero claro, él no toma parte el de enseñarte los libros, venderte los libros, pero quien toma las decisiones son los que están arriba en las editoriales. Y la verdad que desde ese punto de vista creo que deberían cambiar un poco el tema. Bueno, seguro que nos están escuchando los de las editoriales, entonces a lo mejor se produce el cambio, se empieza aquí la revolución. La librería me linchan. Nada. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por venir, por compartir tu experiencia, por darnos la confianza, por mantener la charla agradable que hemos mantenido, que de verdad ha sido un verdadero placer. Y nada, pues un placer. Muchas gracias por invitarme. Y deciros que me gusta el programa que hacéis, que sigáis adelante, lo que os he dicho antes, si os gusta todo esto, y que estas posibilidades que tenéis vosotros ahora, que nosotros en aquellos tiempos, cuando yo estudiaba, no había, que por favor las aprovechéis, porque merece la pena el hacer cosas diferentes, no solamente estudiar, sino en meterte en otros ambientes, si es la radio, si es el teatro, si es lo que sea. Que muchísimas gracias y por haberme invitado. Y considerarme pues alguien importante, hombre, ¿por qué no? Gracias a ti, de verdad. Gracias. Y bueno, desde el equipo nos despedimos. A mi izquierda, Jaime. Eso es todo, amigos. Marina. Hasta la próxima. Luis. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Y Ariadna. Muchas gracias, nos vemos pronto. Y nada, muchísimas gracias a Radio Sal por cedernos el espacio y la oportunidad. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, que nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, buscando Ideas Verdes Incoloras, que nos podéis ver en Twitter, en Instagram, también Ideas Verdes Incoloras. Y nada, pues me despido, yo soy Jaime y por parte de Ideas Verdes Incoloras os decimos que muchas buenas y agramaticales gracias. Y nada, nos quedamos con la canción del invitado, que en este caso sonará We Had Today, de Rachel Portman, de la banda sonora de One Day.